Seguimos en Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario. En las últimas semanas, bueno, veníamos hablando de que en todo el país, y que incluso acá en la ciudad había habido movilizaciones, reacción popular sobre cuál es la situación, la crisis económica, la inflación, los salarios que no alcanzan. Habíamos escuchado hace un par de semanas, si no recuerdo mal, ya 3 semanas, con la movilización que se había dado acá en Tandil el lunes 8 por San Cayetano. Habíamos escuchado la palabra de quien hoy nos está acompañando en el estudio, Pedro Paredes, que es coordinador de Somos Barrios de Pie acá en Tandil. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Bueno, acá estamos para hablar un ratito de la actualidad, de lo que está pasando, ¿no? Bueno, en principio eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en el movimiento la situación en la que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que tiene que haber una mirada general de esto, no solamente del movimiento, ¿no? Porque el querer proscribir, me estás preguntando por lo que está pasando actualmente con Cristina y demás, ¿no es cierto? Sí, ¿no? con el país en general. Con el país en general, ¿no? Sí. Bueno, empiezo con esto, ¿no? La proscripción de la vicepresidenta, como la de cualquier otro ciudadano, ¿no? De que ya la justicia esté llevándose más por dicho y no tener pruebas fehacientes, nos preocupa a todos los que estamos trabajando de este lado y a los que no piensan como nosotros y que se han manifestado más de una vez en defensa de la República y la democracia. Me parece que esto es un punto de atención donde todos tenemos que estar atentos, porque no te pueden venir a dar una serie de acusaciones y por ese mismo hecho, sin ninguna prueba contundente o una prueba, puede hacer. Yo no estoy en defensa de la corrupción, ni mucho menos. Simplemente en defensa de la democracia y de la libertad y del derecho que tenemos todos, que gozamos con la Constitución que tenemos, de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Sí, incluso Pedro, en ese sentido, hasta creo que esto también ha generado, porque venimos de esto, ¿no? O sea, como hace ya unas cuantas semanas, sí, por lo menos en los últimos meses, donde se han producido grandes movilizaciones de masa. Y hace un ratito casualmente estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, de lo cebado que está una parte del Poder Judicial, en donde no tiene ningún tipo de, ni mide las consecuencias ni absolutamente nada, porque calculá que si son capaces de hacer lo que están haciendo con Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera 2 veces presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, ¿qué nos queda para el resto de los mortales, ¿no? Claro. O sea, directamente nos ponen un traje naranja y nos mandan a Guantánamo, ¿no? O sea, porque y es como muy fuerte eso, ¿no? Sí, la persecución judicial es tremenda, volver a la época negra y nefasta que pasó Argentina, ¿no? Me parece sí. Bueno, que los jueces estén más preocupados por proscribir en este caso a Cristina, que por ir en busca de la verdad y de la justicia, es preocupante para todos. Sí, tal cual. Y incluso ustedes desde los movimientos sociales lo están sufriendo, lo están padeciendo. Nosotros lo estamos padeciendo en otros, no en Tandil por suerte, pero en otros niveles, en otras ciudades, provincias, no solamente, hablo en general, compañeros de la CCC, del Movimiento Evita, de Somos Barrios de Pie, hay esa persecución que es más ideológica que otra cosa, ¿no? Pero por eso te decía, el tener la libertad de poder pensar y de poder sentarnos a debatir temas que nos interesan a todos para poder sacar o para poder salir de esta situación tan difícil que estamos padeciendo todos, es muy dictatorial, ¿no? Que vengan y te digan esto sí, esto no. O sea, es democracia cuando se hace lo que vos pensás y lo que vos querés, y cuando tenés que escuchar otras
otras voces, empieza la persecución. Claro. Es muy complicado el tema. Sí. O sea, la libertad tiene que ser para todos igual. Después está la justicia, que tendría que encargarse justamente de eso, ¿no? De ir por la justicia con todos los pasos que tienen y las herramientas como para llegar a eso. En la situación cotidiana de la militancia de todos los días, del laburo de todos los días, ¿qué hacen ustedes en el movimiento? ¿Cómo la están pasando? Bueno, no somos ajenos a todo lo que se está pasando, y más en los sectores más vulnerables donde nosotros estamos trabajando. Se está pasando mal porque, a ver, ustedes lo estaban comentando recién, el tema de los salarios bajos es preocupante porque no te alcanza, no hay una medida que pueda subsanar eso, si ni siquiera los bonos, porque hoy te dan un bono de 9.000 pesos y vas al supermercado o a la despensa y no te sirve. No te sirve porque me parece que la medida es atacar las grandes corporaciones, los formadores de precios. Ahí me parece donde empieza la primera lucha, ¿no? De nada va a servir poner plata en el bolsillo de la gente si se van a disparar los precios continuamente. Entonces me parece que nosotros estamos, que ya lo hemos hecho en más de una oportunidad, hemos hecho actividades y con consignas con la ley de góndolas y demás, ¿no es cierto? Están las herramientas para sancionar a las empresas y a los grandes formadores de precios, ¿no? Que se utilicen esa herramienta para que todos tengan acceso al alimento, que es lo fundamental. Estamos hablando de lo básico, sí. El alimento, que hay chicos que no cubren las 4 comidas diarias, pero no las cubren. Claro. Y en Tandil hay gente que no sé si no lo quiere entender, no lo quiere saber, como fue en su momento el tema del agua. Hay compañeros que van a trabajar a la obra, en la mochila no llevan la comida para el día, llevan 5 o 6 botellas de plástica para traer agua de vuelta a la casa. Entonces, por ahí todavía en Tandil no se toma dimensión de lo que pasa en la periferia o en los barrios más carenciados. Es un golpe de atención que habría que estar. Hay que caminar, hay que estar en esos lugares. Hay muchas falencias que están pasando los tandilenses, los vecinos. Después tenemos el Tandil hermoso que todos queremos. Nadie dice que va a ir en contra de eso, ¿cierto? Pero me parece que hay un tema de prioridades de hace un tiempo bastante extenso que no se aplica. Claro. Sí. Pedro, y en ese sentido, el otro día, digamos, cuando fue la movilización por la marcha por Paz, Pan, Tierra, sí, Techo y Trabajo del 7 de agosto, una cosa que llamaba la atención era, por un lado, digamos, que si bien después, bueno, se cubrió de todo, porque fue verdaderamente una marcha con mucha gente, una marcha multitudinaria, pero también había como una serie de reclamos de los movimientos sociales a la política, y podríamos decir a la política en general, ¿no? Sí. Que me parece que tiene que ver un poco con esta misma situación que estás describiendo vos, ¿no? Sí, es en general. Yo les traje acá para dejarlo por si no lo tienen, el mismo petitorio que entregamos a los concejales, en este caso de los movimientos sociales, como Nicolás Carrillo y Juan Rizabalaga también. Es un petitorio que con las organizaciones que integramos la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, hemos hecho una serie de peticiones, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros, al conjunto de la gente, a los beneficiarios del potencial trabajo, que dicho sea de paso son los que acceden a este beneficio a través de una contraprestación, y gente que no tiene acceso a este beneficio, pero que también trabajan. Hay una serie de cosas que necesitamos, porque en un momento donde el trabajo es dificilísimo acceder a un trabajo formal,
¿no es cierto? Sí. Todo este conjunto de compañeros, la economía popular, genera su propio trabajo para poder ir paliando esa situación. Generamos ese trabajo, pero también necesitamos el apoyo del Estado, Claro. ¿no es cierto? En herramientas, en acceso a la tierra para la agricultura, la agroecología, en un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces en ese petitorio se hablan de esos puntos, ¿viste? Yo se los traje acá para que después ustedes lo puedan leer con tiempo, pero se abarca todo, ¿no? Desde género, desde la creación de un registro de deudores de la cuota alimentaria, que dicho sea de paso, la diputada nacional Natalia Souto, que es del espacio de Somos, acaba también de meter en la Cámara un proyecto sobre este tema de la cuota alimentaria, el acceso al suelo y a la vivienda, un reciclaje con inclusión, reconocimiento de trabajadores de cartoneros. Hay una serie de puntos que todos son importantes, Claro. ¿no es cierto? Todos son Sí, importantes. sí. La agroecología, como le nombré, el deporte popular, el acompañamiento y el fortalecimiento y ese desarrollo del deporte. Nosotros en nuestra organización, como debe haber en otras organizaciones también, tenemos un trabajo tremendo que se hace, por ejemplo, en el barrio Canadá, en Güemes Norte al 1300. Todas las semanas tenemos ahí una contención con chicos, que se hace una iniciación deportiva, donde se le da la merienda, donde los chicos, es increíble, pero los chicos se acercan, juegan, tienen un espacio donde poder desarrollarse. A veces nosotros en el término futbolero siempre decimos los potreros se perdieron, y bueno, y ahí encontramos chicos de distintas edades que provienen de distintos senos familiares o distinta clase social, que se acercan, que desarrollan su actividad, ¿no es cierto?, que empiezan a convivir y aprender a vivir en sociedad, que se interesan por lo que le pasa a un compañerito que no vino hoy, al otro porque está faltando 2 o 3 días, ¿no es cierto? Claro. Empezamos a generar esa empatía, y es un gran trabajo que se hace ahí, en estas iniciaciones deportivas. Bueno, desarrollo humano productivo, hablamos mucho de la SUBE también, es un tema que ahora, por suerte, lo hemos podido poner sobre la mesa. Hemos hecho está en la agenda de toda la ciudad. Sí, ¿no? Lo que pasa es que costó imponer esa agenda. Claro. Y cuesta. Nosotros acabamos de hacer una actividad de juntas de firma para que de una vez por todas salga, porque eso es un beneficio que van a tener desde el trabajador, los estudiantes, los jubilados, los veteranos de guerra. Me parece que es algo importante que lo podamos tener. Hasta el mismo turista que viene con la SUBE y hoy tiene que salir a buscar una tarjeta o algo para subirse a un colectivo para recorrer distintos puntos turísticos de Tandil. No todos vienen en autos. Claro. Por suerte sí. hay medidas que le permite al trabajador de clase media tomarse un colectivo, venir a Tandil o ir ¿no es cierto?, por otros medios llegar a la ciudad. Entonces Claro. está bueno eso, ¿viste? Que se pueda, por suerte, poner en la agenda y que pueda salir lo más pronto posible. Hay muchas cosas que la SUBE contempla. Bueno, a veces nosotros decimos, un compañero que vive en Movediza y tiene que venir al centro, digo Movediza por no decir, cualquier otro barrio, no sé, Villa Gaucho, Villa Aguirre, el que sea, venir al centro, no tiene trabajo, a buscar trabajo, es difícil tomarse un colectivo, volver. Me parece que tenemos que tener contemplaciones en ese sentido, que hoy no están. Claro. Así que bueno, acá se los dejo a esto. Buenísimo. Gracias, Pedro. Y también, digamos, bueno, lo que sí es como que últimamente en este tiempo se viene viendo muy fuertemente es que desde los movimientos sociales de alguna manera han planteado una agenda política, o por lo menos están poniendo en discusión una agenda política, y casi podríamos decir, digamos, ya están actuando un poco a la vanguardia del resto de la clase trabajadora, porque de hecho, digamos, el movimiento obrero organizado
es como que, me refiero a los trabajadores activos, ¿no? O sea, Sí. es como tarda más en sumarse a las movilizaciones, aunque la última movilización del 17 de agosto fue una movilización también grande, ¿no? O sea, Sí. pero ha sido, claramente, claro, en las últimas semanas, en los últimos meses, por lo menos nosotros vemos que los movimientos sociales, las organizaciones, han sido como la punta de lanza de que la gente salga a la calle a decir que, bueno, que hay otra gente que está viviendo una crisis y Sí, que no, necesita resolverse. sí, y no solamente eso, por ahí la mirada es que la gente que está dentro de una organización social es solamente para el merendero, para el comedor, para la huerta, y verdaderamente hay gente de mucho valor, hay gente muy capaz que sabe mirar la realidad de una manera porque la vive, claro, y entonces puede llegar a encontrar las pequeñas soluciones que pueden ser que son transformadoras. necesarias. Y es por ahí lo que también en un punto se pide, ¿no es cierto?, puestos de gestión para poder tener o poder llevar esos proyectos económicos transformadores para poder salir de esta situación. Ojalá se pueda ser tan fácil así como yo lo digo, pero sí estar en la mesa, discutir y plantear también cuáles son las situaciones que están viviendo los vecinos, y por ahí no es tan grande o tan inmenso lo que se tiene que hacer, pero me parece que de atrás de un escritorio y sin salir a ver cómo se está viviendo o qué es lo que está pasando, es mucho más difícil que llegue la solución. Entonces, desde los movimientos sociales también apuntamos a eso. De hecho, bueno, yo le acabo de nombrar de nuestro espacio, como en otras organizaciones, hay diputados nacionales, hay concejales, acá en Tandil tenemos 2 concejales de los movimientos populares también. Entonces, queremos que cuando hablemos de la ciudad, estemos ahí en la mesa para poder debatir y para poder tirar nuestras ideas también, siempre con el ánimo de aportar. Claro, de sumar. Exactamente, sí. Es interesante lo que vos decís, Pedro. Estamos escuchando a Pedro Paredes, que es coordinador de Somos Barrios de Pie acá en la ciudad de Tandil. Es interesante lo que vos decís porque muchas veces en los medios masivos de comunicación, en los diarios, se suele escuchar que, bueno, que para ser político o gestionar la política de un municipio, de una provincia, de un país, bueno, hay que estudiar en la universidad, prepararse, tener gestiones anteriores para después demostrar como ciertos lauros. Y bueno, también es verdad que la gente que vive en los barrios tiene su experiencia y su forma de ver las cosas y su forma de solucionarlas también, ¿no? Sí, Y sus propuestas. Sí, obviamente que nosotros fomentamos esa educación y fomentamos el aprendizaje y fomentamos todo lo que sea el capacitarse. Yo más de una vez le comento a mis compañeras y le digo en las reuniones que tienen que sentirse orgullosas porque están haciendo un trabajo que la vida la sorprendió con esto y están haciendo un trabajo que hay gente que tiene que estudiar 5 o 6 años para hacer esto y por ahí no alcanza a dimensionar lo que nosotros vivimos en los barrios con los vecinos. Entonces se tienen que sentir orgullosas, tienen que ir capacitándose día a día. De hecho tenemos nuestro trabajo también en promotores de salud, que lo estamos haciendo, hay compañeros que se están capacitando, nosotros estamos gestionando, articular con entidades para poder ampliar esa capacitación, ¿no es cierto? Me parece que es importantísimo el capacitarse, es importantísimo que las compañeras encuentren esa posibilidad también, porque también les abre una puerta para conseguir otro tipo de empleo y demás.
Así que nosotros trabajamos en eso y siempre le decimos, empezamos con el tema de la pandemia donde muchas compañeras teniendo que poner su vivienda y su hogar, sacando gran parte de su privacidad, siguieron cocinando, estando al pie del cañón, ¿no? En plena pandemia, donde era muy difícil salir a la calle. Se tienen que sentir orgullosos de todo ese trabajo que hacen, porque esto que pasó, mañana lo van a leer y lo van a estudiar en las escuelas y seguramente alguna nieta o alguna sobrina, alguien le va a preguntar qué hicieron durante la pandemia y me parece que es para sentirse orgulloso que en plena pandemia estuvieron en la primera línea de contención con todo lo que tenía el contexto del país, trabajando, ayudando, llevándole la vianda a gente que no podía salir de sus casas. O sea, me parece que es importante todo eso, pero quiero dejar en claro que el capacitarse y el estudiar para llegar a todo esto es importantísimo. Sí, totalmente. En realidad me quería referir a esta idea, como vos decías antes, ¿no? De que el político es alguien que está en el escritorio, que no se mueve de ahí y que resuelve todo de ahí. Y en realidad no es eso, hacer política. No, por ahí, viste, es difícil porque generalmente el que llega empieza con ese trabajo territorial, que obviamente es fundamental el delegar, el rodearse de buena gente. Vos podés ser muy buen político, pero si no estás rodeado de buena gente, te va a pasar de adormecerte y de estar en un lugar donde estás totalmente fuera de foco. Claro. ¿No es cierto? Entonces es importante estar rodeado de buena gente, de un equipo de trabajo comprometido, solidario, y que pueda caminar, que pueda estar al lado de la gente, pero que esté al lado de la gente en serio. Nosotros acá en Tandil hemos vivido justamente este tema que estaba tocando en la plena pandemia, un desarrollo social que para tener la asistencia te pedía que mandaras un mail. Claro. Entonces, hay cosas que no nos podemos olvidar de cómo fueron las situaciones. Claro. Hay que estar cerca, ¿no? Y es un trabajo muy difícil, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo peor que puede haber es tratar de administrar un alimento, ¿no? Porque eso tendría que ser algo que tendríamos que tener todos, pero me parece que hay que estar cerca para evitar este tipo de burocracia que lo que hace es alejarla a la gente, ¿no? Sí. En vez de acercarla. Claro. Pedro, y en ese sentido, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, que en líneas generales tiene mucho que ver con un poco el punto al que ha llegado la Argentina. ¿Cómo ven ustedes desde Somos Barrios de Pie la situación en la que nos encontramos? Porque, bueno, hay que recordar no solamente el tema de la pandemia, sino la pandemia posterior a la pandemia claro, macrista, que nos dejó el choclo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Y que en gran medida es uno de los graves problemas que hoy tenemos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece que, en primer lugar, lo que hay que decir es que a la gente hay que salir y hablarle, y hay que tener un buen canal de comunicación, porque nosotros no podemos desconocer que todo lo que se planteó para poder llegar a ser gobierno, nosotros integramos este espacio del Frente de Todos, no se pudo hacer. No se pudo hacer porque a los 2 meses de asumir Alberto Fernández, cayó esta pandemia y no alcanzamos a salir de la pandemia, que empezó algo que hay un sector muy grande que lo minoriza, que es la guerra de Ucrania y Rusia, que también tuvo un impacto fuerte en Argentina. Sí. Entonces, eso hay que decirle a la gente. Lo que nosotros propusimos y vinimos a hacer, no se pudo hacer, porque hubo que poner mucho para poder paliar esta situación. Y también hay que decir que hubo empresarios y empresas grandes que prácticamente boicoteaban o criticaban de manera desmedida, pero
porque no podían acceder a los beneficios que tenía el Estado para ayudar a esos empresarios, porque tenían la gente en negro, empresas que trabajaron normalmente y sin embargo le pagaban a los empleados con el ATP. Entonces hay muchas cosas que la gente por ahí no dice, pero nosotros somos los encargados de salir y hablar y contarle a la gente cómo está. Un momento difícil porque la gente está cansada de esto, ya la gente no quiere escuchar, quiere respuesta, y es claro. difícil. Nosotros, desde nuestro espacio, estamos convencidos del modelo de país que queremos, con todos adentro, con inclusión, con justicia social. Trabajamos y estamos convencidos que es la unidad la que nos va a sacar adelante a todos, que nadie se salva solo, y trabajamos para eso. Siempre fue premisa trabajar la unidad, ¿no es cierto? Trabajar en la unidad. No desconocemos lo que se vino a hacer y lo que no se pudo hacer, pero entendemos también que hay un esfuerzo muy grande de parte del gobierno para poder paliar la situación del momento, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos hablar, no hay proyecto, y era el día a día lo que había que salvar. Entonces, es una situación muy complicada, pero ya les digo, lo que yo pienso es que todos sentados en una mesa, debatiendo y aportando ideas, me parece que es lo mejor. No destruyendo o no aportando, sino simplemente tirando la pelota para adelante o rescatando solamente lo que les conviene a uno. Acá tenemos que ver lo que les conviene a todos. Lo único que se pudo hacer es tratar de que todos tengan lo mínimo indispensable como para poder ir paliando esta situación. Después hay una reactivación que obviamente nosotros o nuestros compañeros abajo no se ve todavía, pero usted hoy va al centro y el otro día, fin de semana, hacía un frío bárbaro y el centro estaba lleno y había gente en todos los comercios y demás. Cuanto hace no mucho tiempo caminaba por el centro, día soleado, y tenía de cada 2 comercios uno cerrado. Claro. ¿No es cierto? En Tandil, la gente de Tandil no se puede olvidar de la destrucción que hubo acá, desde Metalúrgica Tandil, Río Paraná, Simpal, Musimundo, y así un montón de cosas que se fueron perdiendo, y hay gente que hoy está generando su propio trabajo y que no tiene los derechos que tendría que tener. Una obra social, una asistencia, un seguro, claro. ¿Cierto? Es complicado el tema, pero eso no quiere decir que nosotros no trabajemos para tratar de mejorarlo. Claro. No vamos a hacer la solución nosotros solos. Es sentarse en la mesa, tener gestión, discutir, debatir qué es lo mejor, ¿no es cierto? Así que bueno, el otro día hablábamos con otros compañeros y en reuniones. Imagínense que los que tenemos trabajos formales nos cuesta, y nos cuesta en serio, no podemos mirar para un costado con la gran mayoría que no tiene ese trabajo formal y que hoy la está paliando, ¿no? Hoy potenciar trabajo es la mitad del mínimo de un salario vital y móvil, entonces es muy difícil. Pedro, te agradezco, te agradecemos que hayas venido, y como siempre le decimos a todos los compañeros, todas las compañeras que vienen al programa, este es un espacio para que los trabajadores, las trabajadoras puedan venir, contar lo que piensan, contar cuáles son sus problemáticas y lo que les pasa, todo, ¿no? Claro, que cuenten con este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Yo cada oportunidad que tengo me gusta siempre agradecer a la gente que trabaja con nosotros. No soy yo solo acá desde mi compañero Claudio Fernández hasta todas las compañeras que tenemos en las distintas ramas sociocomunitarias, textil, huertas, promotoras de salud,
refacción, construcción, bueno, los merenderos, los comedores, la verdad que la iniciación deportiva. Yo le agradezco a todos porque es importante estar acompañado de buena gente y de gente que esté comprometida con el otro, ¿no es cierto? Es lo que yo le hablaba hoy. El político puede ser muy bueno y llegar a presentar rodeado de buena gente o de gente comprometida es difícil que pueda hacer algo. Entonces, yo le agradezco a todas las compañeras que por suerte tenemos muy buena gente y con ganas de sacar esto adelante, no solamente de su situación personal, sino que todo el conjunto pueda salir adelante. Así que el agradecimiento para ellas, para ustedes por la invitación y bueno, a disposición cuando ustedes lo dispongan, siempre vamos a estar. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Estabas escuchando a Pedro Paredes, que es coordinador de Somos Barrios de Pie acá en Tandil. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.